Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y la receta que les traigo hoy es una receta súper fácil que le encanta a los niños sobre todo, o los chamos como decimos en Venezuela, y es un delicioso mac and cheese. En este país, en Estados Unidos, es un plato súper famoso y sobre todo lo preparan en las fiestas de Thanksgiving o de Acción de Gracia, pero también cualquier día porque es tan fácil de preparar y delicioso, la verdad, que bueno, en cualquier momento se puede preparar. Así que acompáñenme y vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer este delicioso mac and cheese, que por cierto su nombre es la abreviación de macarrón, que es lo que le llaman al tipo de pasta que se usa, y cheese es queso. Así que vamos a ver qué vamos a necesitar. Los ingredientes también los podrán encontrar en la descripción del video. En una sartén a fuego medio vamos a agregar nuestro tocino, el cual piqué en pedacitos pequeños. Y vamos a esperar hasta que este se cocine por completo y se vuelva un poco crujiente y haya soltado toda la grasa. Ahora procedemos a agregar el ajo que ya yo tengo triturado. Estoy agregando un poco de cebolla seca. Añado el perejil, que en este caso lo estoy usando seco, pero si lo tienen fresco pueden usarlo perfectamente. Añadimos ahora el pan molido y revolvemos para integrar estos ingredientes. También agregamos un trocito de mantequilla y revolvemos. Y vamos a dejar cocinar todos estos ingredientes hasta que nuestro pan alcance un nivel de dorado que lo vamos a decidir nosotros. El que a mí me gusta va a tardar aproximadamente 5 minutos. Y aquí ya mi pan doró al nivel que a mí me gusta. Miren el color que alcanza. Pasamos nuestra mezcla a un bol y reservamos. Ahora en la misma sartén a fuego medio agregamos la mantequilla y vamos a derretirla. Agregamos ahora la harina y vamos a mezclarla con un batidor de silicón. Vamos a mezclarlo hasta que esté totalmente integrado, que sea como una crema homogénea. Ahora agregamos nuestra leche evaporada y mezclamos enérgicamente para que no se nos hagan grumos con nuestra mezcla. Y seguimos batiendo vigorosamente hasta lograr una mezcla totalmente lisa, sin ningún tipo de grumos. Dejamos que hierva un poco, miren que ya está burbujeando, y agregamos nuestra mostaza en polvo, nuestra pimienta cayena, la nuez moscada y la cebolla seca. Revolvemos un poco para integrar y ahora vamos a agregar la sal y la pimienta. Mezclamos de nuevo nuestros ingredientes y dejamos cocinar hasta lograr una crema totalmente lisa y sin grumos. Si lo que has visto hasta ahora te ha gustado, entonces apóyame con un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Gracias y continúa disfrutando. Siempre pendiente de revolver de vez en cuando para que no se nos vaya a pegar la crema de nuestra sartén. Aquí reviso y veo que mi crema ya está en su punto y también pruebo para ver el nivel de sal y corrijo si es necesario. Está perfecta, así que continuamos. Apagamos nuestra estufa. Aquí ya yo tengo mi pasta cocida, entonces es momento de agregarla a nuestra salsa. Vamos agregando de poco en poco y vamos revolviendo.
Ahora añadimos los quesos, excepto el parmesano. E igualmente revolvemos bien para incorporar todo. Ahora transferimos nuestra mezcla a un envase que sea resistente al calor, porque esto lo vamos a llevar al horno. Calculando cuando vayamos por la mitad de nuestra mezcla, a mí me gusta aplanarla y agregarle una capa intermedia de nuestra mezcla que hicimos de pan y agrego un poco de queso parmesano y se lo coloco. Lo cubro entonces con otra capa y esta capa la voy a terminar con la misma mezcla de pan. Y también tenemos la opción de no agregarle en el tope la mezcla de pan, sino al final cuando ya se haya horneado nuestro mac and cheese. Yo escogí la opción de agregarle por encima nuestra capa de pan y hornearlo. Ahora llevamos nuestro mac and cheese al horno, que debe estar a una temperatura de 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius por aproximadamente 20-25 minutos. Y finalizo con un poco de queso parmesano por encima. Y aquí está ya nuestro mac and cheese listo y horneado. Miren el color que toma, el queso parmesano totalmente dorado y nuestra costra de pan también se tornó un poco más dorada. Y ahora el mejor momento de esta receta. Vamos a ver cómo quedó este mac and cheese por dentro. Se me ocurrió cortarlo con un cuchillo como si fuera una lasaña, pero la verdad pueden servirlo con un cucharón o con lo que ustedes tengan a la mano, no hay ningún problema. El olor es impresionante. Bueno, los amantes del queso con este mac and cheese van a estar más que felices. Miren esta delicia. Bueno, este mac and cheese es fabuloso. Vamos entonces a probarlo, a ver qué tal quedó, a ver si sabe tan rico como se ve. Miren esta cremosidad, el queso. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esto está excelente, delicioso, aprobadísimo. Espero que esta deliciosa receta de mac and cheese les haya encantado. Y si es así, entonces ya saben, continúen apoyándome con un like, suscríbanse si es primera vez que me ven y por supuesto compartan esta receta con todas aquellas personas amantes del queso o que les encante o que quieran aprender a hacer un delicioso mac and cheese. Y por supuesto no se los olvide activar la campanita para que les avise apenas yo suba el siguiente video. Gracias y nos vemos en la próxima. Bye.